A continuación, TVC Territorio. Cierre vertiginoso. El presidente Calderón inaugura 5 obras por día y bromea que esto sea antes de que se haga calabaza la carroza. El colmo. Roban a la Procuraduría General de la República funcionarios y trabajadores de la misma dependencia. Hecho en México. Médicos del Seguro Social realizan el primer implante ventricular con tecnología 100% nacional. Daños incalculables. El paso de Sandy por la costa este de los Estados Unidos podría ser el más costoso en la historia de Norteamérica. Isla Venados. Una reserva ecológica que no se debe perder a unos minutos de Mazatlán, Sinaloa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Enrique Muñoz en este fin de octubre del 2012, 31 de Halloween allá para los Estados Unidos. Fin de este 10º mes del año. Quiero mandar un saludo especial a quienes nos acompañan a través de Cablecom en Córdoba, Veracruz. Vámonos con la información que tiene que ver con el lugar donde hacen sus, uniformes, algunas banderas incluso, pero también parte de su armamento, el Ejército Nacional Mexicano. Nos ha invitado y ahí estuvo nuestro compañero Lenin Gudiño. La industria militar es una dependencia de la Secretaría de Defensa Nacional, en la cual atendemos las necesidades de las Fuerzas Armadas en cuestión de producción. Para mantener la paz hay que prepararse para la guerra, y el Ejército Mexicano trabajan hombres y mujeres en las fábricas de armas y de vestido para que las fuerzas castrenses sirvan y protejan a la nación. La industria militar comprende de 15 fábricas, el cual manufacturan las armas, aditamentos y uniformes que utiliza el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Hemos fabricado desde 1980 lo que es la familia HK y actualmente estamos fabricando el fusil FX-05. Aquí se fabrican todas las armas que utiliza el Ejército Mexicano, de armamento individual, ¿verdad? Lo que son rifles, pistolas, algunas ametralladoras. Tanto mujeres y hombres realizan minuciosas revisiones y mantenimiento necesario a las diferentes armas para que den su óptimo funcionamiento. Aquí es en donde nacen las armas que utilizan los elementos del Ejército Mexicano. Armas 100% hechas en México. Antes de ser utilizadas, las armas pasan por varias pruebas. Una de ellas es la precisión y el alcance de impacto de los proyectiles. Otra industria que realiza el Ejército es la confección de su propio calzado y vestimenta que utiliza. Hacemos desde la adquisición de los insumos. En el caso de los calzados, adquirimos la piel en el mercado nacional, lo modificamos, lo trabajamos y entregamos un producto terminado. En el caso de los uniformes, se adquiere desde el hilo, se teje y se confecciona. Todos los diseños son nuestros, la propiedad intelectual es nuestra. Está protegido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para evitar la reproducción ilícita de nuestros uniformes. Aquí mismo se confecciona el lábaro patrio, el cual los militares dedican varias horas de trabajo para manufacturar y pintar las banderas nacionales. Esta es otra cara que realizan las fuerzas castrenses para servir y proteger a la ciudadanía, para mantener la paz y el orden en la nación. Con imágenes de Juan Jaime de la Torre y Elías Mateos, Lenin Gudiño, TVC Noticias. En otros asuntos, el día de hoy la Secretaría de Gobernación ha reconocido que existe ya una investigación respecto a la narcoindustria de la minería en el estado de Coahuila. Las declaraciones de Humberto Moreira sobre la presunta participación del crimen organizado en la producción de carbón de Coahuila obligó al gobierno federal a revelar que ya investigaba estos presuntos ilícitos y la inseguridad en las minas. Ya desde hace meses
El Gobierno de la República ha estado trabajando en conjunto con el Gobierno del Estado de Coahuila, verificando personalmente y de manera muy directa estos pozos, también verificar si existen otros delitos que perseguir en los casos en los que se han llegado a identificar. Y es que el exgobernador de Coahuila, desde el asesinato de su hijo José Eduardo, no ha quitado el dedo del renglón respecto a que en algunas compañías mineras lavan dinero del crimen organizado al comprarles carbón. El ex líder nacional del PRI asegura además que el narcotraficante Heriberto Lascano vivía de la explotación de carbón con la participación de empresarios de esa entidad. Él dijo que en la región carbonífera de Coahuila había narcominas, que había narcotraficantes que empezaron a cambiar de giro y que ahora están extrayendo carbón y vendiéndolo a la Comisión Federal de Electricidad. Precisamente es información que puede abonar a las investigaciones y poder identificar responsables y deslindar las responsabilidades correspondientes y desde luego ir en contra de los grupos delincuenciales. En tanto, en el Senado se forma un grupo de trabajo para que investigue el tema de las narcominas. Tenemos la obligación de entrar a fondo a resolver esta problemática. No puede ser que la zona carbonífera, que mide 17 kilómetros cuadrados, donde viven cerca de 200,000 habitantes, sea una tierra de nadie. De 2006 a 2010 se otorgaron más de 11,000 títulos de concesión minera. El 80% para realizar exploración y el 20% restante para explotación. En Coahuila existen activas 10 minas de carbón explotada por grandes consorcios mineros y 60 por pequeñas y medianas empresas del ramo. Y en 2010, la extracción alcanzó más de 11.246.639 toneladas de carbón. Para TVCN, Mari Carmen Wister. La siguiente nota tiene que ver con nuestra pregunta de esta noche y es que es el verdadero colmo. Es el colmo, pero roban a la Procuraduría General de la República desde dentro. Resulta que ahora cayeron 89 funcionarios de la Dirección General de Servicios Aéreos después de que se detectó el robo de piezas de aviones y helicópteros de la institución. Otros 120 funcionarios están bajo investigación porque no pasaron la evaluación de control de confianza. En septiembre pasado, la PGR descubrió una red de corrupción que involucra a 4 exdirectores de área. Simulaban la reparación de las 98 aeronaves de la PGR y solo las desmantelaban. Hasta el momento han sido ya separadas 89 personas, entre personal de mantenimiento, de administrativos, pilotos y pues básicamente personal que estaba en almacenes. Entonces, ¿dónde está Contraloría Interna? ¿Dónde están en este caso, los jefes administrativos? ¿O hay contubernio a ese nivel? Creo que esto va más a fondo, y no puede quedar en que descubrimos esto y ahí muere. No, tiene que haber responsabilidad. Y en la ciudad de Hidalgo del Parral, ahí en Chihuahua, fue detenido José Salguero Nevares, alias El Che, lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán, en esa entidad de la República. El Che mantenía el control de producción de marihuana hacia los Estados Unidos, además de la extorsión a comerciantes y empresarios mineros. Junto con este sujeto fueron detenidos 5 personas más, entre ellos Efrén Salguero, alias El Maníaco, a quien se le atribuye la ejecución de 9 personas en un salón de fiestas en febrero de este año. A los detenidos se les incautaron armas, cargadores, cartuchos, un auto blindado y equipo de comunicación. Y vamos ahora con las entregas express que está haciendo el presidente de la República de obras. Dice que aunque sean 5 por día, pero lo que busca es que no se le convierta en calabaza la carroza, por supuesto refiriéndose que se acaba ya su mandato. Pese a la pobreza y falta de oportunidades en México, el problema de salud se resuelve, reconoció el presidente Calderón. Y que México siga adelante y que a pesar de los problemas que tenemos de pobreza o de inseguridad, de falta de oportunidades, México está resolviendo uno que es vital para la dignidad humana y que es el problema de salud. A un mes de que finalice su administración, el presidente resaltó la urgencia de inaugurar obras al 2x1. En Chiapas, dio el banderazo simultáneo a la unidad mecánica ambulatoria con módulo de rehabilitación que dará alrededor de 50,000 consultas al año, así como la unidad médica familiar número 25 que tuvo una inversión de casi 200 millones de pesos. Y ahora sí que literalmente arriba para abajo, ¿no?
porque bueno, pues estamos ya en los últimos 30 días de gobierno, en el sprint final, y bueno, pues antes de que se nos haga calabaza la carroza, pues estamos entregando todas las obras pendientes. El mandatario federal afirmó que su gobierno ha invertido en salud porque es un tema de justicia y equidad. Pero proveer servicio de salud a los más pobres, a los indígenas, por ejemplo, implica verdaderamente un acto de justicia que se puede soslayar, se puede minimizar y se puede ignorar, pero ahí está. Y a mí no me interesa que lo reconozcan o no, a mí me interesa que la gente que lo sufre tenga un servicio. Eso es lo que importa. Lo demás, por mí pueden decir lo que quieran. Finalmente, Calderón exhortó a los mexicanos a cuidar su peso y nutrición, además de hacer ejercicio media hora diaria. Doriela Yepes, TVCN. Ayer aquí le informábamos sobre la inauguración de la línea 12 del metro, aquí en la capital, evento que reunió al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Un encuentro sin precedente entre ambos políticos. El día de hoy, miércoles, la Secretaría de Gobernación ofrece una conferencia de medios donde el tema principal fue hacer un reconocimiento público al propio Marcelo Ebrard por esta obra. Alejandro Poiré dijo que el mejor camino para concretar cambios es a través del diálogo y la cooperación entre los tres órdenes de gobierno. Quiero hacer esta mañana un amplio reconocimiento al gobierno del Distrito Federal y al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, por la labor emprendida en la construcción de la línea 12 del metro que ayer se inauguró. Es una obra que inició durante este sexenio, el sexenio en el que coincidieron el presidente Calderón y el jefe de gobierno Marcelo Ebrard, y que concluyó dentro de este sexenio. Bueno, y resulta que ni siquiera 24 horas duró el gusto por la línea 12 del metro. Ahora resulta que usuarios precisamente de esta línea 12 se quejaron a través de Twitter por la saturación y los retrasos de hasta 50 minutos en el paso de los trenes de la recién inaugurada línea 12, que corre, como sabemos, de Tláhuac a Mixcoac, aquí en la Ciudad de México. Los inconformes han subido fotos en estaciones donde los vagones simplemente nomás no pasan. Autoridades y sociedad buscan ahora hacer de Internet un lugar seguro para todos los mexicanos. Van contra los ciberdelitos. La PGR y la Asociación Mexicana de Internet firman un convenio para hacer más seguro navegar por la red. El convenio que estamos firmando, la Procuraduría General de la República y la Asociación Mexicana de Internet, permitirá el establecimiento y aplicación de los más altos estándares internacionales en la definición, identificación y persecución de los delitos informáticos. Este convenio entre usuarios y autoridades permitirá detectar y sancionar con mayor facilidad los ciberdelitos. Para prevenir la comisión de ilícitos en la red y para garantizar que la persecución de los delitos informáticos sea efectiva y eficiente para ofrecer a los usuarios la confiabilidad que se requiere para el uso y el florecimiento de la tecnología. Se busca garantizar a los compradores por Internet de que no serán víctimas de fraude y dar tranquilidad a los padres de que sus hijos navegan con toda seguridad. Sociedad y gobierno debemos trabajar cada día más de cerca para proteger a nuestros hijos como el fruto sagrado que heredaremos a nuestra sociedad. Son nuestros hijos causa y razón de vida. El convenio funcionará en una primera etapa por 3 años, pero podrá extenderse hasta que Internet se vuelva un lugar más seguro para todos. David Martínez Huerta, TVC Noticias. Diputados y senadores ya se fueron de puente hasta la semana que viene. ¿Y la reforma laboral? Bien, gracias. Hay para otro día. El PRI dice que la reforma laboral no está muerta, pero la tiene bien refrigerada y saldrá de la congeladora cuando ellos quieran. Serenados los ánimos y estando en comisiones esta minuta, estoy seguro que la Comisión del Trabajo hará su mismo trabajo, válgase la redundancia, la próxima semana. Dice que Enrique Peña Nieto dio su aval para dictaminar la iniciativa del presidente Calderón, con lo que desmiente la versión de que el PRI presentará su propia reforma laboral. Pero yo no he escuchado del presidente electo, Enrique Peña, que tenga
la intención de enviar una distinta a la que estamos discutiendo en la Cámara de Diputados. Pero la izquierda no confía en sus palabras. Para ellos hay un cálculo político al mandar la reforma a la congeladora. Lo que noto es que ya no quieren la papa caliente. Es decir, fracasó la iniciativa preferente y esa culpa que se la lleve Calderón. Y ellos anuncian que van por la de ellos, porque hubo un momento en que hicieron suya la iniciativa de Calderón. La defendían aquí más que el PAN. El PAN hace un último llamado a fin de no tirar a la basura los 2 meses previos de análisis en ambas cámaras. Nuestro llamado es a la prudencia, a la sensatez y al patriotismo. Esta ni es una reforma del presidente Calderón, ni es una reforma del presidente electo Peña Nieto. Es una reforma para México. Sigo insistiendo a que el próximo martes, de manera directa, la minuta que llegó del Senado se discuta aquí en el Pleno de cara al pueblo de México. El próximo lunes se reunirá la Comisión del Trabajo, pero se ve muy difícil que ese mismo día apruebe un dictamen. En tanto, el secretario de Gobernación aprovecha para invitar a los legisladores para que saquen adelante la reforma del presidente. Y para quienes son las reformas no es para un presidente o para otro, no es para un partido, es para otro, es para los jóvenes que hoy necesitan trabajo. Y que con esta reforma lo van a poder conseguir de una manera más veloz porque nos va a permitir un mercado laboral más flexible, más moderno, con mayor capacidad de generación de empleos. Por lo tanto, se confirma, no hay reforma laboral y todo queda como estaba. David Martínez Huerta, TVC Noticias. Aclara el presidente de la mesa directiva del Senado de la República que no hubo ningún error al turnar a la Cámara de Diputados la minuta de la reforma laboral. Ernesto Cordero asegura que la turnó bajo el mismo fundamento que envió la Cámara Baja la otra iniciativa preferente, la Ley de Contabilidad Gubernamental. Las 2 mesas directivas turnaron y regresaron las minutas con el mismo fundamento legal, el 72E. Y en ambos casos, la mesa directiva del Senado y de los diputados actuamos correctamente y no hay ninguna pifia, ningún error, ninguna confusión. Quien quiera sembrar que allí hubo un error, pues lo hace con muy mala fe. Pero actuamos de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ahí precisamente en el Congreso la izquierda y la derecha se alían, se unen contra lo que llaman, podría ser una gandalle por parte del PRI. La derecha y la izquierda se alían contra la gandalle priista en el Congreso. Al igual que sucedió en 1997 con el llamado G4, cuando la oposición se unió contra el PRI. Hoy, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano crean un frente contra el autoritarismo. Y lo que estamos construyendo es un frente amplio para mantener estas condiciones en contra de los excesos del autoritarismo que pretendan una regresión a prácticas autoritarias, clientelares, corruptas del pasado. Es contra el autoritarismo. Si el PRI se quiere poner ese saco, que se lo ponga. En un restaurante de Polanco, una colonia exclusiva de la Ciudad de México, los líderes partidistas de PAN y PRD, junto con sus coordinadores parlamentarios, crean una oposición unida y organizada que funcionará durante todo el sexenio. Para dejar claro que aquí no hay una fuerza política, y hablando concretamente del PRI, que pueda y deba sentirse, y que lo admitamos nosotros, dueña del país. Por lo pronto, el Frente Amplio buscará reunir por lo menos 251 votos para sacar adelante el apartado de democracia sindical de la reforma laboral, que actualmente se discute en San Lázaro. El otro asunto es el de la reforma laboral. Ahí estamos de acuerdo en la parte de los 8 artículos de democracia, rendición de cuentas y transparencia que aprobó el Senado. Y ahí vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para ganar esa votación. Es una votación que está muy cerrada. Para impulsar la reforma laboral, este bloque reúne por sí mismo 226 votos en la Cámara de Diputados, contra los 244 de la alianza PRI-Partido Verde. Por lo que cualquier bando necesitará los 10 votos de la bancada de Nueva Alianza, que automáticamente se convierte en el fiel de la balanza. David Martínez Huerta, TVC Noticias.
Y para estos 1 y 2 de noviembre, los legisladores ya se dieron su calaverita y suspenderán actividades, lo comentaba yo, del famoso puente. En el Palacio Legislativo, allá en San Lázaro, los diputados colocaron la tradicional ofrenda de muertos antes de irse 4 días de puente. También los senadores adelantaron sesión este miércoles para no trabajar el jueves y viernes. Otros que tomarán descanso son los diputados de la Asamblea Legislativa, aquí en el Distrito Federal, quienes avanzaron en sus trabajos a fin de tomar su puente vacacional desde el 1 y hasta el próximo 5 de noviembre. Y antes de que finalice la administración federal, la Secretaría de Hacienda prevé entregar un bono a los más de 220,000 trabajadores operativos. Según Hacienda, se van a repartir 2,500 pesos en vales de despensa. Sin embargo, aún no se define la fecha de la entrega. De ser así, este regalito de fin de sexenio será para nuestros burócratas y podría costar a los ciudadanos 550 millones de pesos. En el año 2006 se pagaron 2,500 pesos en vales. Estamos trabajando, estamos estudiando el costo de la medida y obviamente el poderlo otorgar dependerá de los espacios que se tengan de las disponibilidades de recursos. Vámonos a la pregunta de esta noche de miércoles, usted la tiene en su pantalla. ¿Qué le parece que hasta a la misma Procuraduría General de la República la roban en sus hangares sus propios trabajadores, ya sean administrativos, operativos o los mismísimos pilotos? Según reconoce el día de hoy miércoles la procuradora Marisela Morales. Dice Eduardo García, una vez más se muestra la ineptitud de la PGR, que no puede ni siquiera detener a los que roban en su propia casa. Señora Costa, es una pena que esto suceda en todos los niveles gubernamentales. Como dice el dicho, el que no tranza no avanza. Edward, esto es ya no tener vergüenza. Calderón dice que hay buenos policías y de confianza, y eso es para reírse. Vean en Oaxaca y acá los policías no se quedan atrás. Gracias. Carlos, me parece que es vergonzoso. Ahora sí que, como dijo aquel, ¿qué nos pasa? ¿No será que dichos trabajadores solo siguen el ejemplo y quieren superar a sus... y ahí se queda en puntos suspensivos? Dice Alberto, eso no es nada bueno. Bien se sabe que las dependencias de gobierno son las papelerías de los empleados. Ahora lo grave es que según la dependencia les hace a sus empleados los más rigurosos exámenes de control de confianza. Lo más interesante ahora es averiguar si en esos exámenes no hay también corrupción. Vicente, bueno, dice, ¿y el examen de corrupción? ¿Dónde está el famoso examen de corrupción? Gracias. También, dice, también recuerden que en el aeropuerto fue la balacera entre sus miembros que habían egresado recientemente. Señor Burela, pues creo que le falta algunos policías para que la cuiden, a la PGR, por supuesto. Melina, creo que no es de asombrarse, ya que la corrupción existe al por mayor en todo el gobierno. Gracias. La señorita Schwanziger, en casa del herrero, cuchillo de palo. Y es que sí, pues es lamentable que a la PGR la roben ahí mismo, adentro, sus trabajadores. Y antes de irnos a una pausa, vea usted estas imágenes. Se trata de una joven que ingresa a un negocio. Esta sí salió buena, ¿eh? Esta sí salió buena para eso de robar. Véala, véala. Resulta que tras varios intentos por abrir un cajón, por fin lo logra y roba una cartera que al parecer ella ya sabía dónde estaba. Pero no conforme con esto, esta adolescente regresa y roba de nuevo. Esta vez un celular y además dice que se prueba un sombrero, pero se sale con él puesto nada más que sin pagar. O sea que nuestras farderas acá en México se quedan cortitas con esta chamaca. Vean nomás, ha de trabajar en la PGR.
cultura de la cerveza se vive despacio. Cerveza Negra Modelo, la crema de la cerveza, todo con medida. Mi amor. Hola. Hoy me llegó la última cotización del seguro de tu camioneta. Consíguela un poquito más barata. ¿Para qué perdiste tanto tiempo? En Autocompara Santander comparas 9 compañías de volada. Mira. ¿Y me ahorro más del 50%? Qué bueno está esto de Autocompara, ¿verdad? ¿Repelé? ¿Puedo ver? Claro. ¿Qué coche tienes? Tú también Autocompara y adquiere tu seguro de auto. Y llévate un balón con mi firma. Entra a autocompara.com, el superbuscador Santander. Santander, el valor de las ideas. Continental, tecnología alemana en llantas. Porque creemos en los valores. Crónica. Porque creemos en la mente emprendedora y el espíritu altruista. Crónica. Porque creemos en México. Para reconocer a quienes con su trabajo y talento enaltecen la actividad humana y engrandecen a México. Premio Crónica 2012. La noticia hecha diario. Pedro distribuye pigmentos, pero se da cuenta que tiene que reponer su inventario. Para esto necesita los pigmentos a granel que vende Beto, las botellas que Ana le surte, las etiquetas que le imprime Juan Pablo y las tapas que Patty produce. Pero resulta que ella también requiere de los pigmentos de Pedro. Tú, como ellos, consigue todo lo que necesitas para tu empresa a través de Cosmos Online, tu interfaz de negocios. Porque creemos en los valores. Crónica. Porque creemos en la mente emprendedora y el espíritu altruista. Crónica. Porque creemos en México. Para reconocer a quienes con su trabajo y talento enaltecen la actividad humana y engrandecen a México. Premio Crónica 2012. La noticia hecha diario. Neo. Revista impresa. Revista digital. Encuéntrala en todas sus presentaciones. Portal. Neo Boletín. Redes sociales. Neo. Está en todas partes. Neo. El marketing de los negocios. Porque creemos en los valores. Crónica. Porque creemos en la mente emprendedora y el espíritu altruista. Crónica. Porque creemos en México. Para reconocer a quienes con su trabajo y talento enaltecen la actividad humana y engrandecen a México. Premio Crónica 2012. La noticia hecha diario. La cultura de la cerveza es resaltar los sabores de la gastronomía. Cerveza Negra Modelo, la crema de la cerveza, todo con medida. Vámonos con lo que es el reportaje de esta mitad de semana. Tiene que ver con un importantísimo logro médico y es de nuestro país. Es del Seguro Social, tiene que ver con el corazón. Veamos esto. Fue anunciado como la primera intervención en humanos de un implante ventricular con tecnología 100% mexicana a Sergio Ortiz Gama, un paciente de 48 años que sufrió un infarto masivo en el lado derecho del corazón. Podría compararse con el aterrizaje exitoso de un avión supersónico diseñado, construido y tripulado por mexicanos. Este implante, desarrollado a nivel internacional desde hace más de 60 años, permite mantener la vida de los pacientes con alguna insuficiencia o lesión cardíaca a través de un sistema neumático y una fuente de poder. Se le implanta al corazón un sistema de cánulas que va a sacar la sangre del lado del corazón que no funciona y lo va a llevar a nuestro sistema que va a hacer la función del ventrículo enfermo y la va a regresar al organismo. Sin embargo, no es la primera vez que se utiliza esta tecnología que continúa en investigación, ya que fue aplicada en pacientes del Instituto Nacional de Cardiología y los resultados hasta el momento no han sido los esperados. Hemos logrado que sobrevivan después de una intervención quirúrgica durante un tiempo, sin embargo ambos, por desgracia, fallecieron. El pasado 20 de agosto, los médicos del Hospital Centro Médico Siglo XXI del IMSS se mostraban optimistas por la recuperación de Sergio Ortiz Gama, el hasta ahora único caso exitoso de esta tecnología mexicana. Y muy probablemente lo vamos a poder retirar. Estamos permitiendo que el corazón cicatrice sin esfuerzo.
A 2 meses de este trasplante, se solicitó una entrevista sobre la condición física del paciente. A la fecha, continuamos esperando respuesta, y es que lo único que se limitaron a informar es que el diagnóstico es delicado. Sí estoy tranquila, aunque no dejas de tener cierta angustia, ¿no? Porque, pues, sabes que tiene la asistencia, sabes que la máquina está haciendo mucho por él, ¿no? Pero tienes que pensar que viene después. Los implantes no son más que transitorios. Todo este tipo de sistemas de apoyo ventricular no son un sistema definitivo. El sistema definitivo que debe de ser, el que se debe de usar, es un trasplante completo. A pesar de la trascendencia para algunos especialistas, esta investigación es incipiente. Y a veces unos son más fusil de otro, claro, que originales. O sea, yo le diría que en los sistemas de soporte ventricular, pocos sistemas son originales. Los encargados del proyecto justifican que el precio de este tipo de implantes en otros países rebasa los $25,000, unos 320,000 pesos, mientras que el mexicano alcanza apenas los 100,000 pesos. La intención es que nosotros tengamos a la mano un equipo de costo razonable que nos permita ponerlo en juego con más frecuencia. El implante continúa en fase experimental. Se prevé que la investigación concluya en los próximos 6 meses para ser utilizado solo en 4 hospitales: el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, La Raza, el Centro Médico Siglo XXI y la Clínica 34 del IMSS en Monterrey. Como no existen a veces suficientes donadores o no existen donadores compatibles, se mantiene la vida de ese paciente en tanto que llega a un corazón. Este apoyo de puente debe ser fortalecido con una mayor cultura de donación, ya que el Centro Nacional de Trasplantes reporta un déficit de 97% en este órgano. TVCN, Alexandra Gas. Bien por este invento de los médicos mexicanos. Vamos a ver ahora, quiero presentarle la historia de vida de la maestra Chole. Ella falleció a los 101 años de edad, pero dedicó 70 de ellos a educar a los mexicanos. A la edad de 101 años de edad murió la maestra María Soledad Fernández Bañuelos, un ejemplo de vida para el estado de Zacatecas. Concurrimos con un dejo de tristeza en nuestro ánimo a presenciar cómo se despide a una gran mujer, a una gran maestra, a una gran forjadora de generaciones zacatecanas. La escuela primaria que lleva su nombre recibió los restos de quien por cerca de 7 décadas dedicó su esfuerzo a la educación. Compañeros y trabajadores contemporáneos a la maestra Chole, como cariñosamente le llamaban, dieron muestras del legado que dejó quien forjara una de las instituciones educativas más reconocidas de la entidad. Está en su escuela, a su escuela que tanto quiso y que se esmeró y motivó a su personal para lograr de esta un lugar digno para los niños. Innumerables muestras de afecto espontáneo se plasmaron en la despedida que alumnos de María Soledad Fernández rindieron a una de las figuras de la docencia más representativas de la región. Este homenaje y reconocimiento, tía, es para usted, pero también para los maestros, sus maestros, alumnos, exalumnos, y por qué no decirlo, para el pueblo entero de esta tierra zacatecana. Muchas gracias, tía, por su don de vida. Apenas el pasado 19 de octubre, la maestra Soledad Fernández cumplió los 101 años de vida. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Y lo que son las cosas, una maestra en Zacatecas dedicada 70 años ininterrumpidos, uno tras otro, a educar a los niños zacatecanos. Y acá en la Ciudad de México, 64 días, pero ininterrumpidos, de no hacer nada. Pero eso sí, los profes cobrando. La izquierda capitalina es víctima de sus propios demonios. El paro en la Autónoma de la Ciudad de México representa una encrucijada para todos ellos. Una lucha entre radicales y moderados, pero todos de izquierda. Incluso dicen que sin la huelga en la UNAM de 1999, la UACM no habría nacido.
Los estudiantes antiparistas ahora denuncian que los profesores que trabajan en la UACM estuvieron involucrados en la huelga de 2000. Nuestra universidad, para que lo sepan esos señores, es el producto de esta huelga. Si no hubiera habido la huelga de la UNAM en 99-2000, no hubiera UACM. Lo que me queda claro es que al interior de la UACM, todos y cada uno de ellos son profesores con un respaldo académico documental incuestionable de todos, de los 5, tienen maestrías y doctorados. Para el sindicato, el conflicto que mantiene en paro a los 5 planteles desde hace 64 días se originó con la llegada de Marcelo Ebrard a la jefatura de gobierno y su plan, dicen, de desaparecer el proyecto educativo con que nació la universidad. Me parece la guerra de los ricos contra los pobres. Esta universidad ha sido creada para favorecer a los excluidos de siempre, ¿no? Entonces es un proyecto que va a contracorriente y la rectora, por encargo del gobierno del Distrito Federal y particularmente de Marcelo Ebrard desde 2006, que está en el poder, se ha encargado de encontrar todos los medios para torpedear este proyecto. El problema, sostiene, no son los profesores ni estudiantes. El problema es el proyecto. Quieren asesinar este proyecto y convertirlo en algo, en una universidad domesticada como todas las otras y con particular énfasis en las carreras científicas, en genómicas. El problema es que también se quiere hacer a un lado a las carreras humanísticas, igual que en todo el mundo. Reconocen que el conflicto es político y le reprochan a Andrés Manuel López Obrador, quien la fundó, el que no haya metido las manos para solucionarlo. Claro que hay gente de Morena, hay gente de todo en el movimiento, pero el movimiento no se puede definir como un movimiento manipulado por Morena. Es más, si algo le reclamamos, por ejemplo, a López Obrador, es no haber movido un dedo para defender a la universidad que gestó durante su administración. Y pensamos que tiene un acuerdo con Ebrard, y eso se lo reclamamos. Este martes, las madres de 5 paristas realizaron un ayuno de 6 horas en la plancha del Zócalo capitalino para exigir la no criminalización de sus hijos y la solución al conflicto. TVCN, Fanny Miranda. Pues muchos doctorados, muchas posgrados, mucha calificación por parte de los profes, nada más que pues no los comunican porque no hay actividad en esta institución. En más del tema, integrantes del Tercer Consejo Universitario establecieron el día de hoy como máximo para recoger los nombramientos. Apenas 2 consejeros paristas se presentaron a recibir su constancia. Los 17 consejeros restantes no fueron por la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, porque podría considerar que renunciaron ya a su cargo. Dejando este asunto, vamos con el accidente que ocurrió muy temprano aquí en la Ciudad de México. Resultaron afectados, imagínense nada más, 20 borregos, un caballo, y después de todo esto, después de que se escaparon los pobres borregos, tras la volcadura de la camioneta se perdieron 3, seguramente un taquero ya tiene que ofrecer este fin de semana. La madrugada de este miércoles, una camioneta que transportaba 20 borregos y un caballo se impactó contra un tráiler cisterna en la esquina del Circuito Interior y la calle Maestro Antonio Caso, en la colonia San Rafael. Al lugar del percance llegó la Brigada Especial de Cuidado Animal, varias patrullas y policías, quienes mediante un operativo lograron reunir a los animales en el camellón que divide carriles centrales de laterales del Circuito Interior, lugar que aprovecharon los borreguitos y su amigo el caballo para desayunar y liberarse un poco del estrés que les causó la volcadura de la camioneta donde eran transportados. Brincan, brincan los borregos dentro de un corral. Brincan, brincan los borregos, brincan los borregos, brincan los borregos en el mismo lugar. La policía capitalina hasta el momento ignora el paradero de 3 de los 17 borregos, mismos que son buscados como presuntos responsables al escapar del lugar del accidente. Así que si esta noche de Halloween usted escucha o logra ver a los borreguitos, no dude en llamar a las autoridades de su delegación. Antonio Jiménez Ugalde, TVC Noticias. Bueno, y el día de hoy hubo reconocimientos para trabajadores del gobierno del Distrito Federal. Ebrard continúa en el festejo. De muy buen humor y con música.
música ahora reconoció por primera vez a los buenos servidores públicos. Las y los ciudadanos están diciendo, señalando, proponiendo a todas y a todos ustedes. Deben estar muy orgullosas y orgullosos, y todos estamos muy orgullosos de lo que es el servicio público en nuestra ciudad. Otro evento que también quedará en su historia como jefe de gobierno y que le suma puntos para dentro de 6 años, ya que nunca se había evaluado a los más de 12,000 servidores públicos de la ciudad, aunque de tal cantidad, únicamente 324 fueran elegidos como los mejores. Los exhorto a ser un digno ejemplo. Son ustedes los primeros, son ustedes los mejores. Gracias por lo que hacen, gracias por su compromiso, gracias por su honestidad, gracias por lo grandes que son. Marcelo estuvo acompañado nuevamente de su esposa Rosalía y con un presidium que incluía a Alejandro Martí y donde no podía faltar el próximo jefe de gobierno capitalino, quien siempre está presente en los mejores eventos. Los premios a los servidores públicos fueron un diploma, una bicicleta, una tablet y un seguro de vida por 100,000 pesos. Roberto Cano es bombero en la estación de Coyoacán. Fueron 13 los servidores públicos que subieron a saludar al presidium, en representación de los 324, entre ellos trabajadores del módulo de transporte de Iztapalapa, brigadistas de atención de adultos mayores, coordinadores de barrido y lavado del mobiliario urbano o encargados de los comedores populares. Para TVCN, Gaby Olavera. Y allá en el estado de Querétaro se está buscando llegar a una mayor planeación en cuanto a inversiones, sustentabilidad y resultados. Vamos a Querétaro. Este miércoles, autoridades de los municipios de la zona metropolitana, así como el gobernador del estado, José Eduardo Calzada Rovirosa, autoridades educativas y miembros de la iniciativa privada, estuvieron presentes en la firma para la creación del Instituto Metropolitano de Planeación de Querétaro. La tarea que tenemos por delante no es sencilla, como no lo es cualquiera que se proponga darle certeza de futuro a esta gran urbe. Agregó que esta acción evitará que Querétaro se enfrente a situaciones como las que se viven en el Distrito Federal o Guadalajara. En su intervención, el presidente municipal del Marqués, Enrique Vega Carriles, aseguró que con esto se pretende establecer las bases de colaboración, además de la suma de esfuerzos y recursos por parte de las administraciones, esto con el propósito de motivar el desarrollo de la zona metropolitana. Para ello, requerimos un plan estratégico que permita, además de enfrentar la coyuntura trianual, tener una estrategia y una visión comprometida y compartida del futuro que deseamos. Emanuel López, Querétaro. De Querétaro nos vamos a Michoacán. Allá el alcalde del municipio de Tanuato, Gustavo Garibay, resultó gravemente herido después de que hombres armados a bordo de una camioneta lo atacaron con armas de grueso calibre para después darse la fuga. Al respecto, el secretario de Gobierno, Jesús Reina, informó que el edil fue trasladado a un hospital de Morelia para ser atendido y donde se le reporta fuera de peligro. Tanuato y La Piedad se ubican en la zona del Bajío, territorio de disputa entre grupos criminales que pretenden ingresar a ese estado. En lo que va del año en Michoacán, al menos 5 alcaldes han sufrido agresiones fatales, atentados o intentos de secuestro. Y en Colima, lamentablemente, la misma película de muchos estados de la República Mexicana. Mandos policíacos coludidos con los malos. La detención de Carlos Macías Ayart, alias el Sky, llevó a que la Procuraduría de Justicia solicitara por primera vez la liberación de 2 órdenes de aprehensión y los autos de formal prisión en contra de 2 elementos que prestaban sus servicios en la Dirección de Seguridad Pública de Villa de Álvarez. Me refiero a Martín Arturo Rodas Villatoro y Adrián Vergara Ortega. El primero se desempeñaba como primer comandante de turno de la Dirección de Seguridad Pública y el segundo como subdirector de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Villa de Álvarez de la pasada administración. El delito cometido, el uso indebido de información sobre actividades de las instituciones de seguridad pública, de Procuración de Justicia y del sistema penitenciario. Yolanda Verduzco aseguró que se les acreditó su colaboración con la célula delictiva del Cártel de Jalisco Nueva Generación, a quienes se les brindaba información sobre las acciones y operativos de las autoridades policíacas. A estas 2 detenciones se une la captura de Salvador Cruz Ábalos, alias El Chucky, de 22 años, miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación y vinculado con las 3 fosas clandestinas encontradas en Tecomán. Noelia García, Mega Noticias.
Y en Michoacán, cientos de mujeres armadas con piedras y palos echaron a policías que resguardaban o disque resguardaban la seguridad de la Nueva Jerusalén. Los pobladores de la comunidad tomaron esta decisión con el argumento de que era un mandato divino, venía un mandato directo de la Virgen del Rosario. Además, supuestamente la Virgen también ordenó que los fieles aporten una cuota y nada más de 3,000 pesos por familia para pagar la fianza impuesta a Cruz Cárdenas Salgado, señalado como autor intelectual de la destrucción de una escuela primaria el pasado 6 de julio. A pesar de estas restricciones, continúa la presencia de elementos federales y estatales, además de municipales en la comunidad, a través de rondines de vigilancia. Y en Zacatecas se está planteando la posibilidad de privatizar las cárceles. Tras las recientes fugas y enfrentamientos en diversos penales del país, el gobernador del estado de Zacatecas ha hecho un llamado al Poder Legislativo y Judicial para que se analice la viabilidad de privatizar las cárceles en México. Creo que son esquemas que no deben cancelarse, que deben analizarse. Primeramente, sí hay que hacer reformas legales, normativas, que habría que hacerlas, que los legisladores lo analicen, que sea un tema de análisis, me parece que vale la pena hacerlo. Mientras la propuesta avanza, el mandatario estatal señaló la urgencia de reducir el número de cárceles distritales en las entidades federativas con la finalidad de elevar los niveles de seguridad y vigilancia de los presos. Menos cárceles en el estado, menos penales, podremos tener mayor número de custodios, podremos tener mejor vigiladas. De la mano es necesario dotar a los internos de acciones para una mayor generación de ingresos que les permitan contar con recursos al término de sus condenas como parte del proceso de readaptación. Y la parte productiva pues realmente se viene abajo frente pues a la imperiosa necesidad de mantener la gobernabilidad al interior de los propios centros penitenciarios. Pero a decir de algunos presos, la mejor solución del sistema penitenciario en México se encuentra en las familias, en que los padres tomen mayor conciencia de las implicaciones que representan no tener una adecuada atención sobre las nuevas generaciones. Este tiempo que he estado preso, no les di el amor necesario a mis hijos. Perdí el contacto de padre a hijos. En los últimos meses, al menos 106 presos han sido reubicados del Cerezo de Cieneguillas. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. ¿Qué le parece si nos vamos ahora a los números, al dinero? Le informo que de julio a septiembre de este año, es decir, en el cuarto trimestre, el país creció 3.3%, cifra que se considera todavía baja. El crecimiento de la economía mexicana experimentó su menor nivel en el último trimestre del año, al ubicarse en 3.3%. Factores externos como la crisis financiera en Europa y la turbulencia económica de Estados Unidos han contribuido a esta desaceleración en México. La economía mexicana continuó en un proceso de expansión durante el tercer trimestre de 2012. Aun cuando el ritmo de crecimiento se moderó como consecuencia de la desaceleración que hemos observado en la demanda externa asociada principalmente a los problemas en países avanzados. Aún así, la Secretaría de Hacienda espera que México termine el año con un avance de entre 3.5 y 4%. Dados los resultados que hemos observado a lo largo del año, probablemente el 3,5% se convierte en un rango inferior para el posible resultado de crecimiento. Y lo más probable es que estemos observando un crecimiento por arriba de eso y que el crecimiento para el año en su conjunto se esté ubicando entre 3,5 y 4% aproximadamente. En el informe sobre la situación económica del país, la dependencia reportó un crecimiento en los ingresos presupuestarios de 8.3%. Y estos no fueron los esperados ante la derogación del impuesto a la tenencia. En el tema del empleo se registró un incremento de 4.7% y con ello se genera una expansión anual de más de 716,000 plazas. Mientras que la deuda del sector público representa el 32.2% del Producto Interno Bruto, algo que para las autoridades se mantiene en los límites normales. TVCN, Alexandra Gas. Tome usted sus previsiones porque el próximo viernes 2 de noviembre, o sea, pasado mañana, el Día de Muertos, los bancos, la Bolsa Mexicana de Valores y demás instituciones financieras van a suspender operaciones al público. Solo operarán los bancos ubicados dentro de almacenes comerciales y supermercados en los horarios tradicionales para la atención al público. El lunes 5 de noviembre todo operará de manera normal.
Y si a alguien no le conviene lo que le está pasando a Estados Unidos, que va a tener que desembolsar millones, de hecho miles de millones de dólares por lo ocurrido tras el paso de Sandy, es a México. Veamos esto. Ante la dependencia económica de nuestro país con Estados Unidos, el Banco de México lanzó una señal de advertencia para la economía nacional por el precipicio fiscal en el que podría caer Estados Unidos. Y es que el Congreso de ese país podría aplicar medidas de reducción del gasto, elevar su nivel de endeudamiento, así como un crecimiento en los impuestos para afrontar los desafíos financieros, y esto afectaría a México en el corto plazo. Sí tendría Estados Unidos un crecimiento, por lo menos por varios trimestres negativo, y eso obviamente sí tendría un impacto en México. Al presentar el reporte anual sobre el sistema financiero, el gobernador del Banco de México aseguró que a pesar de la estabilidad económica que goza el país, factores externos como el agravamiento de la crisis europea o la reducción en los flujos de capital podrían representar otras vías de riesgo para México. Eventos como el de esta semana de el huracán Sandy, pues en un momento podría implicar una reducción en oferta de coberturas catastróficas de seguro. TVCN, Alexandra Gas. Y después de 4 sesiones consecutivas hacia abajo, la Bolsa Mexicana de Valores finalmente rompe esta racha negativa, gana ligeramente 0.05%. Para usted, estos datos de economía y finanzas. Tras 4 sesiones consecutivas a la baja, la Bolsa Mexicana de Valores rompe su racha negativa, cierra con una ligera ganancia de 0.05%, luego de la reapertura de los mercados en Estados Unidos. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 41.619.96 unidades. En el mercado de divisas, el dólar libre avanza 1 centavo, se vendió hasta en 13 pesos con 24 y se compró hasta en un mínimo de 12,59. El euro sube 2 centavos, se vendió hasta en 17 pesos con 29 y se compró en 16,72. El crudo mexicano se cotiza en $95 con 92 centavos por barril. Tras 2 sesiones de cierre por el huracán Sandy, la bolsa de Nueva York tuvo un arranque de sesión sin problemas. Yo no tengo dudas de que estamos metidos en un juego macabro. Sangre Fría, miércoles 22 horas, todas las emociones. TVC se siente. Este jueves en Alma Indomable. No trates de hacerme daño utilizando una enferma mental. O Juan Pablo se va a enterar de todo. Y Juan Pablo sigue sin creer en la Indomable. Tú lo que hiciste no tiene perdón. La vida de Alma está en grave peligro. La Indomable acaba de llegar. Vamos a facilitarle el trabajito a la loca Paula. Alma Indomable, jueves 11:30 horas, solo por TVC. Se siente. En su telegrama, ¿habló de un homicidio? Sí, lo atacaron de una forma brutal. El asesino lo despojó de sus objetos de valor y desapareció silenciosamente ante la noche. Dinos tus impresiones sobre el asesinato de Starporfo. Crane fue atacado muy cerca de su oficina y luego lo llevaron por toda la ciudad. ¿Tienes la descripción del asesino? Galería del crimen. Misterios del verdadero. Sherlock Holmes. Sábado 20 horas. TVC se siente. ¿Dónde está Blaney? Encontró al asesino. Este jueves no te pierdas sazonarte porque vamos a hacer tamales. También tenemos pan de muerto y chocolatito caliente para estar listos para el Día de Muertos aquí en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. Aquí está el pueblo. Es delicioso. TVC se siente. El Rally Reto Explore Pepsi te pone a prueba. Regístrate en www.tvcnetworks.mx o www.retoexplorepepsi.com. Obtén un código único de participante y un código QR.
Descubre las preguntas en las redes sociales y portales de experiencias Xcaret y TVC Networks. Las respuestas deberás enviarlas vía correo electrónico a retoexplorepepsi@pctv.mx, indicando tu código único de participante en el asunto del mensaje, como fecha límite hasta el 23 de noviembre. Este concurso es solo para mayores de edad. Quien tenga el mayor número de respuestas correctas será el vencedor del rally. El premio es un viaje doble a la Riviera Maya para conocer las instalaciones donde se grabó esta gran producción. Se tomarán en cuenta el segundo y tercer lugar en caso de que el ganador no pueda recoger el premio en el Distrito Federal. Rally Reto Explore Pepsi. Solo los más fuertes llegarán al final. Estás viendo TVCN Territorio. El presidente de los Estados Unidos estuvo con los damnificados por Sandy en el estado de Nueva Jersey. El noreste de Estados Unidos regresa lentamente a la normalidad tras el paso de la devastadora tormenta Sandy, que paralizó el transporte, cortó la electricidad de millones de familias y mató al menos a 64 personas, con enormes marejadas y lluvias que provocaron grandes inundaciones. Los mercados financieros reabrieron después de que el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, hiciera sonar la campana en la bolsa de la ciudad. Dos aeropuertos de la Gran Manzana, John F. Kennedy y Newark, mantienen servicios limitados después de que miles de vuelos fueran cancelados. El aeropuerto La Guardia, una importante terminal aérea del sector, sigue anegado y permanece cerrado. En cuanto al servicio de transporte público, el metro neoyorquino tiene previsto reanudar servicios limitados a partir de este jueves y algunas líneas de trenes suburbanos comienzan a operar. Se calcula que la recuperación total podría llevar semanas. No así en Nueva Jersey, estado que aún se encuentra devastado. Dando muestra de que se pueden hacer a un lado las diferencias políticas, el gobernador republicano Chris Christie sobrevoló junto al presidente Barack Obama, quien es demócrata, en un helicóptero los vecindarios sumergidos y un área con viviendas incendiadas. Vamos a tener un montón de trabajo que hacer. No quiero que piensen que todo esto se va a limpiar de un día para otro. Lo que puedo prometer es que el gobierno federal va a trabajar lo más estrechamente posible con los funcionarios estatales y locales, y no vamos a descansar, y no vamos a tolerar la burocracia. La cifra de muertos llegó al menos a 64, 30 de ellas tan solo en Nueva York, incluyendo 22 en la ciudad, 9 en Maryland, y 6 en Nueva Jersey y Pensilvania. Otros 5 estados también reportaron víctimas fatales. Hasta el momento, alrededor de 5 millones de hogares y negocios en varios estados continúan sin electricidad. De los 8.5 millones de usuarios afectados inmediatamente después de que la tormenta tocara tierra. En cuanto a las campañas presidenciales, el candidato republicano Mitt Romney reinició sus actividades proselitistas en el estado de Florida. Obama hará lo propio este jueves en Wisconsin, Nevada y Colorado. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Y acá en nuestro país, en Puebla, Chignahuapan ha sido denominado Pueblo Mágico. La historia de Chignahuapan, sus tradiciones, cultura y gente, hoy ven convertido al municipio en Pueblo Mágico. La secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Gloria Guevara Manso, visitó Puebla para entregar la denominación al municipio. Ser Pueblo Mágico es un orgullo, pero también conlleva una enorme responsabilidad y un profundo sentido social. En Puebla ya suman 4 pueblos mágicos ubicados en la Sierra Norte y que conforman la Ruta Mágica: Chignahuapan, Zacatlán, Pahuatlán y Cuetzalan. Que vamos a hacer del turismo una nueva fuente de ingresos, de progreso, de inversión y de desarrollo. El nombramiento traerá muchos beneficios al municipio, pues tendrá más apoyos por parte del gobierno federal. Sin embargo, los pobladores y autoridades deberán mantener dicha designación, pues cada año tienen que recertificarse. Es fundamental que aprovechen este nombramiento, que se organicen, que trabajen en conjunto para detonar el crecimiento de su población. El municipio de Chignahuapan, principal productor de esferas en el país, cuenta con 18 atractivos turísticos entre naturales y arquitectónicos. Con la lente de Abraham Torres, informó José Manuel Peralta. Ya que estamos en los lugares más bellos de nuestro país, quiero invitarlo ahora a la Isla de los Venados.
Visitar una playa ubicada en una isla considerada reserva natural fue la propuesta a la que no nos pudimos resistir. La expedición comenzó al abordar un catamarán, pues la isla está ubicada justo en donde nace el Mar de Cortés. La bienvenida la dio un lobo marino. Luego de 1 hora de navegación, se dio el primer avistamiento. 58 hectáreas que atesoran especies únicas de fauna y flora estaban allí. Aquí podemos encontrar lo que es una flora y una fauna muy extensa. En fauna tenemos a la ardilla, al coatí, a chivos, tenemos ilamacoas, insectos también, hay una gran variedad de insectos. Preservar el sitio es obligación de quienes lo visitan, lo que no excluye la diversión. Nunca me he subido a un penano, pues no tengo ni idea. Pues a ver cómo me va, con que regrese todavía respirando y en un solo pedazo todo está bien. Que no me regrese en partes. Y es que en la isla de los Venados, el deporte es la especialidad. El kayak es uno de ellos. ¿Lo has hecho? ¿Sabes de qué trata? Sí, lo he hecho, pero en Texas y pues nunca en el mar. Eso va a ser la primera vez y sí estoy muy entusiasmada por probarlo aquí como es en el mar a comparación en un lago. En la isla de los Venados, todas estas actividades deportivas se pueden realizar de manera segura, ya que sus aguas no tienen corrientes ni olas. Desde Mazatlán, Sinaloa, en la cámara Alejandro Flores, Jessica Murillo, enviados TVCN. Muchas gracias por habernos acompañado en este miércoles, en esta mitad de semana. Yo, como siempre, lo invito para que estemos juntos iniciando, en este caso, el jueves y además iniciando un nuevo mes. Vamos a comenzar juntos noviembre en 0 horas, en punto de las 12 de la noche. Se despide Enrique Muñoz.